Cuarta parte. Santos y pecadores. ¿Quieres mi consejo? Besa al diablo, devora la lombriz. Jean de Muy, Another Murder or Another Remain. 15. El tributo. El sol salió como un desnudista, guardando su gloria oculta por una nube como si no fuera a mostrarse nunca, y luego fue asomando sus rayos uno a uno. A medida que la luz aumentaba la desazón de Boone. Revolviendo en la guantera, Lori encontró unas gafas de sol con las que Boone se resguardó sus sensibilizados ojos. Aún así tuvo que bajar la cabeza desviando el rostro del resplandeciente este. Apenas hablaron. Lori estaba demasiado preocupada intentando concentrar su agitada mente en la tarea de conducir, y Boone no intentó romper el silencio. Pensaba en muchas cosas, pero nunca que pudiera expresar a la mujer que había a su lado. En el pasado, Lori había sido de gran ayuda para él, lo sabía. Ahora, al contactar con aquellos sentimientos, no estaba a su alcance. Se sentía muy lejos de su vida con ella y de la vida en general. A través de sus años de enfermedad, se había fijado siempre en las consecuencias que venían de la vida, cómo una acción daba lugar a otra y en los sentimientos que le producía. Había pasado por ello, casi a pasos tambaleantes, viendo cómo el camino que quedaba atrás de él se convertía en el camino hacia adelante. Ahora no podía avanzar ni retroceder, excepto nebulosamente. Lo más claro en su mente era Baphomet, el dividido. Uno de los ocupantes de Miriam era el más poderoso y el más vulnerable, al margen de las antiguas enemistades, pero protegido, sufriendo en la llama que Ellsworth había llamado al fuego mortificador. Boone había ido al hoyo de Baphomet, esperando defender su caso, pero era el Bautista el que le había hablado, oráculos de una severa cabeza. No podía recordar sus palabras, pero sabía que sus nuevas habían sido sombrías. Entre sus recuerdos, el más intenso era el de Decker. Podía unir múltiples fragmentos de su historia juntos, y aunque sabía que debía enfurecerle, no podía ya odiar al hombre que le había conducido a las profundidades de Miriam, como tampoco amar a la mujer que le había sacado de ellas. Eran parte de alguna otra vida, no de la suya. No sabía hasta qué punto conocía a Lori su condición, pero sospechaba que ignoraba la mayor parte. Fuera lo que fuese lo que ella sospechaba, parecía contenta de aceptarle como era, y en un modo simple, animal. Él necesitaba su presencia demasiada como para arriesgarse a contarle la verdad, suponiendo que hubiera encontrado palabras para hacerlo. Él era como era. Hombre, monstruo, muerto, vivo. En Miriam había visto todos aquellos estados en una sola criatura. Probablemente todos se cumplían en él. La única gente que podría haberle ayudado a comprender en aquellas contradicciones podía existir en el que se habían quedado atrás, en la necrópolis. Apenas habían iniciado el larguísimo proceso de educarla en la historia de Miriam, cuando él les había desafiado. Ahora estaba desterrado de su presencia para siempre y nunca llegaría a saber. Había una paradoja. Ellsworth le había avisado con suficiente claridad cuando estaban juntos en los túneles y escuchaban los gritos de socorro de Lori. Le había dicho inequívocamente que si salía al aire libre rompería su acuerdo con los engendros. Recuerda lo que eres ahora, le había dicho. No puedes salvarle y seguir refugiándote aquí. Tienes que dejar que muera. Pero él no podía. Aunque Lori pertenecía a otra vida, una vida que él había perdido para siempre, no podía dejarla en manos del loco, de aquello que significaba, lo que significó algo, lo que podría significar. Estaba más allá de su capacidad de comprensión, incluso ahora. Aparte de aquellos pensamientos, estaba marcado ya en él los momentos que estaba viviendo, y al momento siguiente, y al otro, moviéndose segundo tras segundo a través de su vida como el coche se movía por la carretera, ignorando el lugar donde había estado y a ciegas, sin saber a dónde se dirigía. Cuando estaban a punto de llegar al Sweetgrass Inn, a Lori se le ocurrió que si habían encontrado el cuerpo de Cheryl en el Hudson Bay Sunset, era posible que la policía estuviese allí. Paró el coche. ¿Qué pasa?, preguntó Boone. Ella se lo dijo. Quizás sería más seguro que yo fuera sola, dijo. Sería más seguro que vayan a buscar mis cosas y luego vuelva por ti. No, dijo él. No sería buena idea. Ella no podía ver sus ojos a través de sus gafas de sol, pero había temor en su voz. Iré muy deprisa, dijo. No. ¿Por qué? Es mejor que estemos juntos, replicó él. Se cubrió el rostro con las manos como había hecho en la entrada de Miriam. No me dejes solo, dijo, y su voz se sosegó. No sé dónde estoy, Lori. Ni siquiera sé quién soy. Quédate conmigo. Ella se inclinó hacia él y le besó el dorso de la mano. Él le besó la mejilla y luego la boca. Se dirigían todos juntos al motel. De hecho, sus temores resultaron infundados. Si el cuerpo de Cheryl había sido localizado durante la noche, lo que era improbable dada su situación, no se habían establecido ninguna relación con el motel.
No solo no había policía para cortarles del paso, sino que apenas había señales de vida. Solo un perro ladrando en una de las habitaciones de arriba y un bebé llorando en alguna parte. Incluso el vestíbulo estaba desierto y el recepcionista demasiado ocupado con el espectáculo de la mañana como para quedarse en su puesto. El sonido de risas y música les acompañó a través del vestíbulo y las escaleras hasta el primer piso. A pesar de lo fácil que había sido, a Lori le temblaron las manos cuando llegaron a la habitación y apenas podía meter la llave en la cerradura. Se volvió para que Boone le ayudase, pero descubrió que él se había quedado rasgado ahí cerca, en el rellano de la escalera, mirando a ambos lados del corredor. Ella maldijo de nuevo a las gafas de sol que le impedía ver sus sentimientos con mayor claridad. Luego él se puso contra la pared, buscando con los dedos, aunque no había nada que coger. ¿Qué pasa, Boone? Aquí no hay nadie, dijo él. Bueno, eso es mejor para nosotros, ¿no? Pero huele a... ¿A qué huele? Él me vio la cabeza. Dímelo. Huele a sangre. Boone, huelo mucha sangre. ¿Dónde? ¿De dónde? Él no consiguió ni contestó, pero cuando la miró fue hacia el fondo del corredor. Iré muy deprisa, le dijo ella. Quédate donde estás y enseguida vuelvo. Agachándose, ella introdujo torpemente la llave en la cerradura, luego se incorporó y abrió la puerta. No olía sangre en la habitación, sino el perfume rancio de la otra noche. Aquello le recordó instantáneamente a Cheryl y a los buenos ratos que habían pasado juntas, incluso en el medio de todo lo malo. Menos de 24 horas antes se habían estado riendo en aquella misma habitación y hablando de su asesino como el hombre de sus sueños. Pensando en esto, Lori miró hacia atrás buscando a Boone. Todavía estaba apoyado contra la pared, como si fuera la única forma de estar seguro de que el mundo no se volcara. Lo dejó y volvió a la habitación por su equipaje, primero al baño para recoger el neceser y luego otra vez a la habitación, para recoger su desarrimada ropa. Solo cuando puso su maleta en la cama para guardarlo todo vio la grieta en la pared. Era como si alguien hubiera dado un golpe desde el otro lado, con muchísima fuerza. El yeso había caído a trozos y llenaba el suelo entre las dos camas. Miró el agujero durante un momento. ¿Había sido tan tumultuoso como para que empezaran a tirar los muebles contra las paredes? Curiosa se acercó a la pared. Era algo más que yeso lo que se había quebrado. El impacto del otro lado había hecho un agujero en el tabique. Quitó un trozo de yeso y miró por el orificio. Las cortinas de la habitación contigua aún estaban echadas, pero el sol era lo bastante fuerte como para atravesarlas, tiñendo el aire de un resplandor ocre. La fiesta de anoche debía haber sido aún más alocada de que la anterior, pensó, manchando de vino las paredes y los festejantes aún dormidos en el suelo. Pero el olor no era de vino. Se apartó de la pared con el estómago revuelto. La fruta no desprendería aquel jugo. Otro paso. La sangre, sí. Y era la sangre lo que olía y sangre lo que veía. Entonces los durmientes no estaban durmiendo. Porque ¿quién yace en un matadero? Solo los muertos. Fue rápidamente hacia la puerta. En el corredor, Boone ya no estaba de pie, sino agazapado contra la pared, abrazándose las rodillas. Cuando se volvió a mirarla, vio que su cara estaba llena de tics nerviosos. «Levántate», le dijo. «Huelo a sangre», dijo él suavemente. «Tienes razón, levántate, date prisa, ayúdame». Pero él estaba rígido, pegado al suelo, conocía su postura de los viejos tiempos, agachado en un rincón, temblando como un perro apaleado. En el pasado ella tenía palabras reconfortantes que ofrecer, pero ahora no había tiempo para aquel alivio. Quizás alguien hubiera sobrevivido al baño de sangre de la habitación contigua. Si era así, ella tenía que ayudar, con o sin Boone. Giró el picaporte de la habitación de la carnicería y abrió. Cuando le llegó el olor a muerte, Boone empezó a gemir. «Sangre», le oyó decir. Sangre por todas partes. Se quedó de pie durante un minuto mirando hasta que se forzó a atravesar el umbral para buscar algún signo de vida. Pero incluso sus miradas más penetrantes a cada uno de los cuerpos confirmaron que la misma pesadilla había atacado a los 6. Ella conocía su nombre también. 3 de los 6 habían sido pillados infraganti. 2 hombres y una mujer semidesnudos y caídos en la cama unos sobre otros, en una maraña fatal. Los demás habían muerto inhalando fármacos alrededor de la habitación, sin llegar a despertarse de su letargo. Tapándose la boca para mantener el olor fuera y los sollozos dentro, se retiró de la habitación, con aquel sabor en el estómago y en la garganta. Cuando salió al corredor, su visión periférica alcanzó a Boone. Ya no estaba sentado, sino moviéndose hacia ella por el pasillo. Tenemos que irnos», dijo ella. No dio señales de haber oído su voz, pero pasó de largo hacia la puerta abierta. «Decker», dijo ella. «Ha sido Decker». Él tampoco respondió. «Háblame, Boone». Él murmuró algo. «Quizás esté aquí todavía», dijo ella. «Tenemos que darnos prisa».
pero él estaba entrando a ver la carnicería de más cerca. Ella no quería volver a verlo. Volvió a la habitación contigua para acabar su apresurado equipaje. Mientras lo hacía, oyó a Boone moverse por la otra habitación, con un jadeo casi doloroso. Asustada de dejarle más tiempo solo, acabó de recoger las cosas más significativas, sobre todo fotografías y una agenda entre ellos, y una vez terminó, salió al corredor. El aullido de las sirenas de la policía le llegó a los oídos y se le llenó de pánico su mente. Aunque los coches sonaban aún lejos, no cabía la duda de cuál era su destino. Cada vez más alto estaban acercándose al Sweetgrass, el lugar más caliente de culpa. Ella llamó a Boone. —¡Ya ha acabado! —gritó. —¡Vámonos! No hubo respuesta de la otra habitación. —¡Boone! Ella fue a la puerta intentando apartar los ojos de los cadáveres. Boone estaba en la parte más alejada de la puerta y la silueta se recortaba contra las cortinas. Su aliento ya no era audible. —¿Me oyes? —dijo ella. Él no movió ni un músculo. No pudo distinguir ninguna expresión en su rostro, pues estaba demasiado oscuro, pero sí vio que se había quitado las gafas de sol. —No tenemos mucho tiempo —le dijo—. ¿Quieres venir? Mientras ella hablaba, él exhalaba. No era una respiración normal. Ella lo supo incluso antes de que el humo empezara a salir de su garganta. Mientras el humo subía, él levantó las manos hacia la boca como que si quisiera detenerlo, pero al llegar a la altura de la barbilla las manos se detuvieron y empezaron a agitarse convulsivamente. —Vete —le dijo, con el mismo aliento que salía el humo. Ella no pudo moverse ni apartar sus ojos de él. La oscuridad no era tan densa como para impedirle ver el cambio que se iniciaba. Su rostro reorganizándose tras del velo, la luz quemando sus brazos y trepando a su cuello, en oleadas que llegaban a los huesos de su cabeza. —No quiero que lo veas —le pidió, con una voz que se iba distorsionando. Era demasiado tarde. En Miriam había visto al hombre que tenía fuego en la piel, y al pintor con cabeza de perro, y además era todo material para sus pesadillas. Boone tenía todas las heridas de su sistema mientras se disolvía su humanidad ante los ojos de ella. No era extraño que aullase con la cabeza echada hacia atrás mientras su propio rostro se perdía, pero el sonido fue casi ahogado por las sirenas. Ya no tardarían más de un minuto en llegar a la puerta. Si salían ahora, tal vez aún tuvieran tiempo de escapar de ellos. Frente a ella, Boone ya estaba totalmente hecho, o deshecho. Bajó la cabeza y ráfagas de humo se evaporaron en torno a él. Entonces empezó a moverse y sus nuevos tendones se elevaban con ligereza, como si fuera un atleta. Todavía entonces ella esperaba que él entendiera el peligro que corría y se acercase a la puerta para salvarse, pero no, se movió hacia los muertos, hacia donde yacía el Menage a Trois, de aquel que ella se corriera a mirar al otro lado. Era una de sus garras, cogía un cuerpo del montón y se lo llevaba a la boca. —¡No, Boone! —gritó ella. —¡No! Su voz le llegó, o al menos a una parte de lo que había sido Boone. Perdida en el caos de aquel monstruo, soltó la carne y la miró. Todavía tenía los ojos azules y estaban llenos de lágrimas. Ella le miró. —No lo hagas —le pidió. Por un instante pareció como si sopesara amor y apetito. Luego la olvidó y llevó la carne humana a sus labios. Ella no quería ver sus mandíbulas cerrarse, pero el ruido la alcanzó, y lo único que podía hacer era seguir consciente, oyéndole llorar y masticar. Desde abajo llegaba el sonido de los frenos chirriando y las puertas cerrándose. En pocos momentos habría rodeado el edificio y bloqueado todas las salidas. Momentos después subirían por las escaleras. Ella no tenía otra opción que dejarla a la bestia engendrar a sus apetitos. Boone estaba perdido para ella. Decidió no marcharse por donde había venido y tomar la escalera posterior. La decisión fue acertada, pues cuando doblaba la esquina hacia el pasillo de arriba, oyó a la policía en el otro extremo, golpeando las puertas. Inmediatamente después oyó un ruido arriba forzando alguna puerta y exclamaciones de disgusto. No podía ser que hubieran encontrado a Boone. Él no tenía la puerta cerrada. Estaba claro que habían descubierto otra cosa en el pasillo de arriba. No necesitaba escuchar las noticias de la mañana para saberlo. Su instinto le decía alto y fuerte cómo había pasado la noche con Deck. Había un perro ladrando en alguna parte y había olvidado a un bebé en su arrebato, pero el resto había caído. Habían venido directamente después de su fracaso en Miriam y matado a todo bicho viviente de aquel lugar. Arriba y abajo los agentes de investigación descubrían el mismo hecho, y el shock les volvía ineficaces. Ella no tuvo ninguna dificultad en deslizarse fuera del edificio, hasta los matorrales que había en la parte posterior. Solo cuando llegaba a la protección de los árboles, uno de los agentes apareció por una esquina del edificio, pero tenía otras cosas que hacer en vez de buscar por allí. Una vez fuera de la vista de sus colegas, vomitó el desayuno en la basura. Luego se limpió escrupulosamente la boca con su pañuelo y volvió al trabajo que tenía entre manos. Seguro que no empezarían a buscar afuera hasta que no hubieran terminado adentro, pensó ella. ¿Qué harían con Boone cuando lo encontraran?
Lo más probable era que le disparasen. Ella no podía imaginar cómo evitarlo, pero pasaron los minutos y aunque se oían exclamaciones desde dentro, no hubo ningún ruido de disparos. Tenían que haberla encontrado ya. Quizá desde la parte delantera del edificio vería mejor lo que había ocurrido. El motel estaba rodeado de setos y árboles por 3 lados. No le era difícil abrirse camino a través de los arbustos hacia el lado, pero su movimiento se detuvo por una afluencia de agentes armados con rifles que tomaban posiciones en la salida trasera. 2 coches patrulla más aparecieron en la escena. El primero contenía más tropas armadas, el segundo una selección de agentes especializados. 2 ambulancias tipo camioneta iban detrás. Necesitarán más, pensó ella sombríamente, muchos más. Aunque la congregación de tantos coches y hombres armados había atraído a un público de paseantes, la escena frontal era discreta, casi indiferente. Había tantos hombres de pie mirando el edificio como entrando y explorándolo. Ahora se daba cuenta de lo que había. El edificio era un ataúd de 2 pisos. Probablemente habían asesinado a más gente allí, en una sola noche, en que todas las muertes violentas que habían tenido lugar en toda la historia de Chernek, en aquella radiante mañana, cualquiera que estuviese allí y fuera parte de la historia, el conocimiento le serenaba. Su atención se desvió hacia los testigos, a un grupo de gente que había de pie en torno al coche guía. El círculo se abrió súbitamente y le permitió ver de modo fugaz al hombre que había en el centro. Decker presidía. ¿Qué estaba reclamando? ¿Una posibilidad de convencer a su paciente de que saliera a la luz? Si este era su juego, era contestado por el único miembro del círculo que llevaba uniforme, probablemente el jefe de policía de Chernek, que denegaba aquella petición con un gesto de la mano, y al fin desestimó totalmente la idea. Desde la distancia en que se hallaba, Lori no podía reprender la respuesta de Decker, pero parecía controlarse perfectamente, inclinándose a hablarle al oído a uno de los otros, quien asentía sensatamente a la susurrante observación. La noche pasaba. Lori había visto a Decker, el loco desenmascarado. Ahora quería desenmascararle otra vez, romper su fachada de civilización. ¿Pero cómo? Si salía de su escondite y le desafiaba, intentaría empezar a explicar todo lo que había sentido y experimentado en las últimas 24 horas. Le habrían tomado medidas para una camisa de fuerza antes de que hubiera respirado por segunda vez. Él era el mejor vestido, con su traje bien cortado, con su doctorado y sus amigos influyentes. Él era el hombre, la voz de la razón y el análisis, mientras que ella era una simple mujer. ¿Qué credenciales tenía? Amante de un lunático que se volvía animal. El rostro de medianoche de Decker estaba a un buen recaudo. Hubo una repentina erupción de exclamaciones en el interior del edificio. A una orden del jefe, las tropas se fueron apuntando sus armas hacia la puerta frontal. El resto se retiró a unos metros de distancia. 2 agentes apuntando a las pistolas hacia el dentro salieron a por la puerta. Un poco después, Boone, con las manos esposadas frente a él, fue empujado hacia la luz. Casi le cegó. Intentó protegerse de su brillo y volver a la sombra, pero 2 hombres armados le seguían y le empujaron hacia adelante. No había nada en él que recordase a la criatura que Lori había visto convertirse, pero sí quedaban restos de su hambre. La sangre le empapaba la camiseta del pecho y le impregnaba el rostro y los brazos. Hubo un aplauso del público, uniformado y sin uniforme, a la vista del asesino encadenado. Decker se unió a ellos, asintiendo y sonriendo mientras se llevaban a Boone, que ocultaba la cabeza del sol, y le hicieron sentarse en la parte de atrás de uno de los coches. Lori vigilaba la escena con un montón de sentimientos, intentando captar la atención de su mente, aliviada de que no vieran tiroteo de Boone allí mismo, horrorizada por lo que ahora sabía de Boone, furiosa por la actuación de Decker y disgustada por todos aquellos a quienes éste había engañado. Muchas máscaras. ¿Era ella la única que no tenía vida secreta? Ningún otro yo en el núcleo de su mente. Si no, entonces quizás no hubiera lugar para ella en aquel juego de apariencias. Quizás Boone y Decker estarían ahí y fueran los verdaderos amantes, intercambiando golpes y caras, pero necesitándose el uno al otro. Y ella había abrazado a aquel hombre, pidiéndole que le abrazase. Habían puesto los labios en su rostro. Nunca más podía volver a hacerlo, sabiendo lo que había tras sus labios, tras sus ojos. Nunca podría besar a la bestia. Entonces, ¿por qué aquel pensamiento hacía que su corazón latiese como un martillo? 16. Ahora o nunca. ¿Qué me dice? ¿Que hay más gente implicada? ¿Una especie de secta? Decker contuvo el aliento antes de expresar por segunda vez su advertencia sobre Miriam a aquel hombre. Sus tropas le llamaban a todas sus espaldas, y nunca por su nombre. 5 minutos en su presencia le bastaron a Decker para saber la razón. 5 más y Decker ya estaba planeando su descubrimiento. Pero no sería hoy. Aquel día necesitaba a Irwin Egerman, y ahora sabía que Egerman le necesitaba a él. Mientras hubiese luz del día, Miriam sería vulnerable, pero tenían que actuar con rapidez. Era casi la 1,
El crepúsculo aún estaba lejos, pero también lo estaba Miriam. Sacar de allí un ejército para despejar el lugar era una tarea de varias horas. Cada minuto perdido en discusiones era tiempo que se le quitaba a la acción. «Bajo el cementerio», dijo Decker, volviendo a empezar por el mismo sitio una hora antes. Egerman ni siquiera hizo amargo de escuchar. Su euforia se había incrementado en proporción directa al número de cuerpos que habían sacado del Sweetgrass Inn, en un número que hasta en el momento llegaba a 16. Él tenía esperanzas de encontrar más. El único superviviente humano era un bebé de un año envuelto en unas sábanas empapadas de sangre. Él lo había sacado del edificio para que las cámaras pudieran fotografiarlo. Mañana todo el país sabría su nombre. Nada de eso hubiera sido posible sin el aviso de Decker, por supuesto. Pero eso le seguía dando cuerda al hombre, aunque a estas alturas de las investigaciones, con el ruido de reporteros y flashes, él maldecía para sus adentros por tener que perseguir a unos pocos locos a los que les gustaba la compañía de los cadáveres. Era lo que Decker le estaba sugiriendo. Sacó su peine y se puso a rastrillar su débil cabellera, con la esperanza de engañar a las cámaras. Sabía que no era una belleza, y por si acaso, y si se le olvidaba, tenía a Annie para recordárselo. «Pareces un cerdo», solía decirle con orgullo antes de irse a la cama los sábados por la noche, pero la gente veía lo que quería. Después de hoy, le parecería un héroe. «¿Me escucha?», dijo Decker. «Sí, le oigo. Hay unos tipos que asaltan tumbas, le oigo». «No violan tumbas, y no son tipos». «Locos», dijo Egerman. «Los he visto». «Pero no son como estos». «No estará diciendo que alguno de estos estaba en el Sweetgrass, ¿verdad?» «No». «Tenemos al responsable aquí mismo». «Sí». «Bajo llave». «Sí, pero hay otros en Miriam». «¿Asesinos?» «Probablemente». «¿No está seguro?» «Solo tiene que llevar a su gente hasta allí». «¿Por qué tanta prisa?» «Ya se lo he dicho más de 1.000.000 de veces». «Pues vuélvamelo a contar». «Hay que cogerlos de la luz del día». «¿Pero qué son? ¿Una especie de vampiros?» Se rió para sí. «¿Eso es lo que son?» «En cierto modo sí», replicó Decker. «Pues también en cierto modo le diré que tenemos que esperar. Hay gente que me quiere entrevistar, doctor. No puedo hacerme de rogar. No sería muy correcto». «A la mierda de la educación. ¿No tiene ayudantes? ¿Es que solo hay un poli en toda la ciudad?» Egerman encajó de golpe. «Sí que los tengo». «¿Puedo sugerirle entonces que mande algunos de Miriam?» «¿Para hacer qué?» «Cavar». «Eso es tierra consagrada, señor», replicó Egerman. «Tierra santa». «Lo que hay debajo no lo es», replicó Decker con tal seriedad que Egerman se quedó mudo. «Usted ha confiado en mí una vez, Irwin», dijo, «y he cazado un asesino. Vuelva a confiar en mí. Tiene que registrar Miriam de pies a cabeza». Había sufrido terrores, sí, pero los viejos imperativos permanecían. El cuerpo tenía que comer y tenía que dormir. Después de dejar el Sweetgrass Inn, Lori satisfizo la primera de las necesidades. Bajó por las calles hasta que encontró la tienda apropiada, un lugar anónimo y bullicioso. Compró una comida instantáneamente graficante. Donuts, chirimoyas, manzanas, chocolate con leche y queso. Luego se sentó al sol y se puso a comer. Su abotargadamente era incapaz de pensar en otra cosa que no fuese morder, masticar y tragar. La comida le dio tanto sueño que no pudo evitar que se le cerrasen los párpados. Cuando se despertó, al lado de la calle en la que se hallaba, antes soleado, estaba la sombra. La piedra estaba fría y le dolía el cuerpo, pero la comida y el descanso, aunque precario, le habían sentado bien. Su pensamiento estaba un poco más en orden. Tenía pocas razones para el optimismo, eso era cierto, pero la situación había sido más desolada aún cuando llegó a aquella ciudad por primera vez, de camino hacia el lugar donde había caído Boone. Entonces aún creía que el hombre que amaba estaba muerto, y la suya había sido la peregrinación de una viuda. Ahora al menos estaba vivo, aunque solo Dios sabía qué horror que le poseía desde su estancia bajo las tumbas de Miriam. Dado aquel hecho, quizá fuese mejor que estuviese a salvo en manos de la ley, cuyo lento proceso le daría tiempo a ella para pensar en sus problemas juntos. El más urgente era encontrar un modo de desenmascarar a Decker. Nadie podía matar a tanta gente sin dejar ningún rastro de pruebas. Quizá volviendo al restaurante donde había matado a Cheryl. Dudaba de que él hubiera conducido a la policía allí, como lo habría hecho llevándoles del motel. Conocer todos los lugares del delito hubiera implicado mostrar demasiada complicidad con el acusado. Seguramente esperaba que el otro cadáver fuese sellado accidentalmente, convencido de que el crimen le sería imputado a Boone. Eso significaba que quizás de algún lugar tuviera igual razón, y ella pudiera encontrar alguna pista para incriminarle, o al menos para abrir una grieta de su responsabilidad. Volver al lugar donde había muerto Cheryl, y donde ella misma había sufrido las provocaciones de Decker, no sería ningún plato de gusto, pero ella era la única alternativa que tenía para derrotarlo. Fue rápidamente, a la luz del día. Tenía la esperanza de reunir suficiente coraje como para atravesar el umbral de aquella puerta chamuscada.
de noche hubiera sido muy distinto. Decker observó a Egerman instruyendo a sus hombres, 4 hombres que tenían el mismo aspecto de pendencieros reprimidos que su propio jefe. Ahora confiamos en nuestra fuente, dijo magnánimamente volviéndose a mirar a Decker. Y sí, él me dice que algo malo está ocurriendo debajo de Miriam. Creo que será mejor escucharle. Quiero que cavéis un poco por los alrededores y veáis lo que hay que ver. ¿Qué estamos buscando exactamente? Quiso saber uno de los números. Su nombre era Petín, un cuarentor con el rostro amplio y vacío de un policía de película cómica, una voz demasiado alta y una barriga demasiado gruesa. Ningún fantasma, le dijo Egerman. ¿Gente que se mezcla con los muertos?, preguntó el más joven de los 4. Algo así, Tommy, contestó Egerman. Es mucho más que eso, interrumpió Decker. Creo que Boone tiene buenos amigos en el cementerio. ¿Un cabrón como ese tiene amigos?, dijo Petín. Vamos a ver qué pinta tienen esos bastardos. Traerlos para acá, chicos. ¿Y si no quieren venir? ¿Qué me estás preguntando, Tommy? ¿Les reducimos por la fuerza? Reducirles vosotros, chicos. Ustedes, solo que no se reduzcan hacia ellos. Son buenos chicos, le dijo Egerman a Decker cuando el cuarteto desapareció. Si hay algo que encontrar allí, ellos lo encontrarán. Muy bien. Voy a traer al prisionero. ¿Quiere venir? He visto a Boone mucho más de lo que quisiera. No hay problema, dijo Egerman, y dejó a Decker sumido en sus cálculos. Él casi hubiera preferido ir con los agentes de Miriam, pero tenía mucho trabajo que hacer allí preparando el terreno para las revelaciones que haría más adelante. Habría revelaciones. Aunque Boone habría declinado posponer siquiera las preguntas más simples, seguro que rompería el silencio en alguna ocasión, y cuando lo hiciese, Decker tenía preguntas que hacerle. No había ninguna posibilidad de que las acusaciones de Boone fueran creídas, pues le habían encontrado con carne en la boca, ensangrentado de pies a cabeza. Pero habían elementos de los acontecimientos recientes que habían confundido incluso a Decker, y él tenía miedo hasta que cada pieza del encaramado fuese localizada y comprendida. Por ejemplo, ¿qué le había ocurrido a Boone? ¿Cómo había podido perder la cabeza en ese truco? Con el cuerpo lleno de balas y dado por muerto, convertirse en aquel monstruo rapaz que había estado a punto de acabar con él la noche anterior. Boone le había dicho que estaba muerto, por Dios. En el terror del momento, Decker casi había compartido su psicosis. Ahora veía con mayor claridad. Egerman tenía razón. Los freaks existían. Por extraño que pudiera parecer, cosas que desafiaban a la naturaleza y que habían que desenterrarlos de debajo de las piedras y rociarlos en gasolina. Por suerte, él dirigía el cotarro. Decker dejó sus pensamientos para encontrar a Egerman cerrando la puerta a la muchedumbre de periodistas que esperaban afuera. Toda huella de su confianza anterior había desaparecido. Estaba sudando profusamente. Sí, ¿qué coño pasa? Tenemos un problema, Irving. ¿Y cuál es el problema? ¿Boone? Por supuesto, Boone. ¿Qué? Los médicos acaban de examinarle. Es parte del procedimiento. ¿Y cuántas veces le dispararon? ¿3? ¿4? Sí, más o menos. Bueno, pues tiene balas dentro todavía. No me sorprende, dijo Decker. Ya le he dicho que no estamos tratando con gente ordinaria. ¿Qué dicen los médicos? ¿Que debería estar muerto? Está muerto. ¿Cuándo ha sido? No quiero decir que ya es muerto, mierda, dijo Enselman. Quiero decir que está sentado en mi jodido suelo, pero muerto. Quiero decir que no le late el corazón. Eso es imposible. 2 cabrones han venido a decirme que el hombre estaba andando muerto y me han invitado a escucharlo por mí mismos. ¿Qué tiene que decirme esto ahora, doctor?